más que unas conferencias, la mayoría de lo que está acá, la conferencia tiene los libros escritos, etc. O sea, pero tiene que ser un lugar preparado para escuchar al otro y para conocer la producción de los otros, ¿no? Bueno, mientras vamos terminando, mientras va llegando el otro expositor, que es Eduardo Bior, que está viniendo para acá, ya llegará. Les comento algunas cosas prácticas. Allá abajo tienen anotadas las fechas, las dos próximas fechas de nuestro seminario. Es decir, la fecha séptima, hoy es la sexta, que corresponde al 15 de septiembre. Después les va a llegar igualmente, pero tengo que verificar que estén los mails de los que vinieron hoy, el 15 de septiembre, y allí el panel va a estar a cargo de Juan Carlos Scanoni y de Alcira Bonilla. Ese panel lo va a presentar, así como lo presento yo hoy, Roberto Doel. Hoy yo voy a presentar este panel y el compañero Enrique del Percio va a tener el duro oficio de coordinar el diálogo ordenado para que puedan preguntar la mayor cantidad posible dentro del tiempo, de manera que no se enojen con el que tiene esa triste tarea, porque él va a tratar de juntar paneles de 3 preguntas, cada 3, y él le decía a los 2 expositores, cuando venga Bior, se lo reitero, que si hay 2 tipos de intervención. Una es una pregunta específica a alguien que expuso. Entonces, en ese caso, que puede ser a Mario Morán o a Bior. Entonces, en ese caso, el panelista contesta o aclara eso. Otras son observaciones que hacen, agregados que hacen, cosas que le va sugiriendo a ustedes en el diálogo, bienvenidas sean. Ahí tratan de ser sintéticos, en el sentido de que pueda, digamos, el grupo absorberla y ver otro. Pero esa tarea está hoy en manos de Enrique del Percio. Bueno, las cositas prácticas que quería pasarles a quien le interese. Como yo les decía, el año que viene es un tema central, digamos, va a ser los 70 años del Congreso del 49, primer Congreso Nacional de Filosofía, y van a ser los 70 años de la Constitución de 1949. De las diversas instituciones privadas de filosofía que existieron, bueno, esta es la única, así chiquitita como la ven, que queda, que tiene una orientación política cercana al pensamiento nacional y popular, que es Perón, y no solo Perón, pero que Perón expresa de una manera preeminente. Nosotros no somos solo filósofos, acá, gracias a Dios, yo creo que estamos en minoría los filósofos profesionales, en algún momento éramos mayoría, pero no renunciamos a la palabra filosofía porque no entendemos por ella solamente una disciplina académica, es decir, pensar. La reunión que viene sí va a estar a cargo de 2 colegas filósofos y ahí se va a adelantar el lenguaje técnico de la filosofía, pero tienen gran experiencia y son docentes, saben. Pero les decía esto porque para nosotros esa fecha tiene un sentido doble. Las 1000 variantes del movimiento justicialista, sus amigos, las que van a hacer cosas. Nosotros he dicho, incorpórese compañero nomás, nosotros hemos dicho que vamos a tratar de participar de todas las que podamos, pero para nosotros tiene un valor agregado ese congreso. Ese congreso es un congreso de filosofía, y esta es una asociación de filosofía. Yo comprendo que puede decir, bueno, la comunidad organizada, bueno, no hay idea de que no, ni el hombre, ni la comunidad totalmente, una combinación de ambos, pero nosotros, esta asociación de filosofía, hace 40 años, en el 89, le rindió su homenaje a los 40 años del Congreso, con un volumen, con un tomito que yo lo mostré acá la otra vez, que si lo quiere podemos repetir el año que viene, que se llama Proyecciones del Pensamiento Nacional. Tuvimos una ventaja en ese momento, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Antonio Cafiero. Entonces Antonio Cafiero puso a disposición nuestra la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y el Congreso tuvo una inauguración muy importante en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de La Plata,
donde fueron invitados, hubo casi, participaron allí compañeros que hoy han fallecido, como Fermín Chávez, hubo 150 ponencias escritas, chicas. Se adoptó la misma división que tenía el Congreso de Filosofía. El temario, pero el temario se dijo algo que lo comprendieron plenamente. La comunidad organizada es un texto, y eso se puede decir acá, es un texto viejo, con un lenguaje. Hoy a la mañana escuchaba un pedacito porque le quiero pedir después a un compañero que necesitamos unos cortes para ir preparando un material del discurso que pronunció Perón. Eso está grabado y la edición buena la tenemos, por suerte, en manos, hecha por un filósofo de acá, que falleció, que fue Armando Porati, que se tomó el trabajo de tomar la comunidad. Está publicado, pero recontra agotado. Bueno, Cipus, y vamos a pasar la gorra en 2 o 3 lugares. Vamos a editar la comunidad organizada, tiene como 10 prólogos que le han puesto ahí cada uno, la comunidad organizada, con una página que anudada o añadida al CD, donde es un CD que Perón habla exactamente 92 minutos. Y no lo dice ahí, pero lo dijo varias veces. Yo había hecho un texto lindo, dice, se lo di a los filósofos, dijo en el 49, y salieron, no, ahí no lo dice. Ahí hace exactamente lo mismo que hizo con el modelo argentino. El modelo argentino, gracias a Dios, un texto muy problemático. Las ediciones que dan vuelta por eso, no se terminó en vida de Perón. Damasco se llevó a la tumba el principal borrador, pero de este grupo 2 participamos, uno de manera mucho más directa, porque vivía acá, que era Jorge Bolívar, y yo venía de Salta una vez al mes, y ahí participó un equipo donde interactuábamos, se grababa, que Perón grababa cosas que después se le mandaban, un par de veces a Manuel, pero Perón pidió de repente, de un momento para el otro, una síntesis, que fue el discurso del 1 de mayo del 74 al Congreso. Evidentemente sabían que estaba próximo a su fin, a meses, y quiso hacer una síntesis, no se llegó a terminar el otro. Después se terminó y hay una edición crítica, que es la mejor que se pudo hacer, mostrando variantes de borradores, que la hizo Oscar Castellucci, un historiador, miembro también de este equipo, viene cada tanto acá en nuestro seminario. O sea que están los 2 textos más teóricos del peronismo, con las 2 síntesis que hizo Perón en la obra. Nosotros, además de esos actos, vamos a participar de los varios que va a haber, vamos a hacer una cosa de filósofo nuestra, digamos, abierta a lo que quieran. Vamos a pedirle, vamos a aprovechar que está uno de los refundadores de este gremio para manguearle en el mes de abril del año que viene, que fue cuando se hizo el Congreso de Filosofía, el auditorio de acá abajo, que hay un hermoso auditorio para unas 400 personas, y vamos a tratar de hacer lo que hicimos allá. Fue a lo largo de todo el día, y 2 días en la casa, pero hacer un par de 2 o 3 paneles buenos a la mañana y un par de 2 o 3 paneles buenos a la tarde, un buen acto de cierre, un buen acto de clausura, y sacar el volumen 2 de lo que hicimos con motivo de los 40 años, que se llamó Proyecciones del Pensamiento Nacional. Nosotros no podemos, nuestra obligación es la actualización no ideológica, la actualización doctrinaria de esos textos. Son textos, por ejemplo, hoy me tocó escuchar a la mañana un párrafo donde Perón habla perfectamente del concepto de armonía. Y ahí me tiró la mano, después están los 2 o 3 que me tiró la mano y lo usan muy bien. Pero si no sabe el que lo está escuchando de qué significa la palabra griega, armonía, y que está hablando de Aristóteles, y que la armonía no tiene nada que ver con que no tengamos problemas, nos hagamos todos hermanos, sino que la armonía es polémica. Y él mismo dice, yo soy un general, como sé lo que es la guerra, no la quiero. Y rescata el ideal de armonía.
Entonces, quizá nuestra obligación sea en este coloquio, más que lo que podamos hacer, porque vamos a estar además en medio de campaña, nos vamos a asociar a cuanto cada cual según el sector donde esté y donde quiera, pero vamos a apoyar a todos los actos que podamos. Pero nosotros tenemos una obligación intelectual con ese congreso. Y vamos a tratar de hacer, Mario te anunciaba esto y te lo vamos a pedir en su momento. Dentro de las cosas que se van a hacer me llegó una vía Javier Mourinho y vía Pancho, dos que se dan la semana que viene. Yo voy a tratar de ir a una de ellas seguro y a otra voy a hacer todo lo posible. Un instituto técnico dentro del peronismo que preside la compañera Kelly Olmos, que es militante, pero a su vez está en la UNTREF, forma parte del Consejo Ejecutivo. Bueno, ellos empezaron por una serie de conferencias sobre la comunidad organizada. Ha dado una Graciela Maturo, era un par de meses. Yo estaba enfermo, no pude ir. Graciela acaba de cumplir, ahora este mes va a cumplir 90 años. Se le quebró la cadera. ¿Cómo? No. Bueno. Bañándose, ¿viste? Esas malas costumbres que no Es que tienen las mujeres, además de bañarse mucho. Vos tenés cuidado. Bueno, el instituto este hace su segunda conferencia y la da un compañero que es disertante de acá y vino acá, Pepe Paradiso, José Paradiso. José Paradiso va a dar una conferencia sobre, en este caso referido a Constitución del 49, pero el tema de la política internacional en la Constitución del 49. El acto es, se lo anuncio a los que puedan tomar datos, somos docentes, muchos tienen clases, pero les pediría si alguno me puede acompañar, me preguntaron por uno y seamos dos de la asociación. El acto de ellos es en la calle, es el miércoles de la semana que viene, que es miércoles 15, 18:30. Ellos tienen la sede de su instituto en la calle Luis Sáenz Peña, 310, tercer piso. Reitero, miércoles 15 de agosto, 18:30, en el instituto que está en la calle Luis Sáenz Peña, 310, tercer piso. Yo después te voy a pedir a Alejandro Romero, que anda por ahí, que es el que coordina el grupo de WhatsApp. Ellos mandaron un flyer, no sé si te llegó, si no te lo voy a remandar yo, ponerlo ahí para que tengan. Quienes quieran ir, ellos nos han invitado como institución, a alguien del seminario. Bueno, el que pueda acompañar, me acompañan. Los quilates del expositor lo conocen. Pepe Paradiso sabe muy bien de lo que habla, no solo porque es peronista, sino que además es uno quizás de nuestros mejores, dirige la maestría en integración latinoamericana, ¿no? Y en sociología política internacional. Y en sociología, bueno, es uno de los mejores que tenemos en materia. Ese no toca de oído, como tampoco toca de oído hoy a mi derecha en materia. Seguramente va a valer la... No, hay diferencia de niveles. Yo la reconozco cantidad de panelistas que hay, de hermano, acá estamos entre cosas. Vos sabés la cantidad de chanta, porque basta ver un panel. No, lo sé, pero que Pepe Paradiso tiene un nivel mucho más alto bueno, que el mío. Tiene más años también, y eso se logra. Pero Pepe Paradiso, bueno, no van a perder el tiempo. El que tenga se pueda correr ahí a Luis Peña. Al día siguiente vamos a acompañar a los compañeros de CGT, que van a hacer un acto, que en este caso es sobre la técnica y la tecnología, y que es, ni que lo hubiéramos, es prácticamente sobre el mismo tema que nosotros vamos a hacer hoy acá. Nuestro panel general es sobre trabajo, producción, empleo, en la situación actual. Ellos van a ver con un muy buen especialista que tiene allí, quien lo organiza, el equipo de asesores, entiendo, de Juan Carlos Schmidt, que es uno de los triunviros de CGT, trabajan hace mucho tiempo problemas técnicos, y uno de nuestros mejores especialistas en materia de informática y computación,
sobre todo en la práctica de esto, porque conoce el lado empresario y conoce el lado estudioso, es Jorge Sacagnini. Jorge Sacagnini ha preparado 5 videos muy cortos que yo lo he conocido sobre el tema de lo que acaba de pasar con Facebook y a partir de allí cómo se pueden robar datos, etcétera, etcétera, y el problema tecnológico. De manera que creo que por ahí, Ricardo, si vos te podés... Y además tendría un gran interés a los quienes no conocen, porque van a ser llevados por los compañeros de la casa. Se hace en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Es el salón histórico de la CGT. Es la casa de todos los trabajadores y los amigos de los trabajadores. De manera que sería... Esto se hace al día siguiente, jueves 16 a las 18:30. No, perdón, ustedes es a las 18. Jueves 16 a las 18 horas en CGT, calle Aso Pardo, atrás de la Facultad de Ingeniería. El edificio es histórico, lo conocen, es una excelente oportunidad porque se mezclan dos cosas. Es una cosa histórica que deben conocerla generalmente los sindicalistas, estamos ligados a eso, vamos, no se abre todos los días, sino para los plenarios generales, y es una, bueno, tiene la imagen de Vita. Es un templo. Es un templo. Sí, entonces van a ver un equipo técnico que se las trae, que sabe de qué se trata, y en un lugar que para quienes cultivamos una tradición política es importante. Bueno, termino con el último aviso previo, que ¿Puedes es repetir el día? el día de CGT. 16. Lo diga. 16. Y jueves 16 a las 18 horas. Bueno, y el Aso Pardo compañero, 802. y si no, y ustedes cualquier cosa preguntan por Pancho Gaitán, y le van a decir que es del Salón Vallese. Tienen plata por las dudas y le preguntan por mí. Ah, me dijo que vos me pagabas. Pero no se la pierdan, se pueden conocer el Salón Felipe Vallese, es un salón histórico, ahí está la historia de los últimos 40, 50 años del sindicalismo argentino. Bueno, lo último, ya bajamos abruptamente de esta asociación, después de arduo trabajo personal, ustedes saben que esto es a pulmón. Todo el capital que tiene la asociación son 400 pesos que tiene la compañera en un sobre que está ahí, después para pagar las cuestiones mínimas, pero a pulmón hemos hecho un blog, así como hay un Facebook de la asociación, que nos pidieron los más jóvenes que además del Gmail tengamos un blog y un Facebook. El Facebook, la compañera que lo diagramó primero y lo iba a llevar adelante, que era Andrea, está haciendo este segundo cuatrimestre terminando su maestría en Derechos Humanos en La Plata. Entonces mi hija María, que no vino a la reunión de hoy porque no tenemos que dejar su niño hoy, pero viene varios lados, ella sube, trata de mantenerlo actualizado, el Facebook. Hemos creado un blog porque nos parecía además que es más permanente. Nos explicaron quienes entienden que allí, y la verdad que quedó muy lindo, un blog que para verlo, el responsable lo ha diagramado una persona, un estudiante de esto, hemos pagado lo más barato posible y no se lo terminamos de pagarlo, pero nadie lo iba a hacer mucho por eso. Y el compañero a pulmón también colaboró yo y va a manguearle a ustedes cosas. Desde ya sabe que al equipo de la FADU, que sabe de imágenes y cosas, y que ya ha hecho algunas observaciones, no se va a zafar de decirnos cada tanto, che, pónganlo así, es mejor, porque si bien ustedes, como yo recuerdo siempre, son especialistas en las ideas, el laboratorio de morfología, Morfé, es un laboratorio de ideas, saben de espacios, saben de imágenes. Grillo que se está leyendo ahí, la que está allí, la tiene que tener a mano porque hablábamos de foto, imágenes, de grabadora. Bueno, el blog está allá, ha sido elevado recién al público después de verlo, está en plena construcción. O sea, está armado las secciones, pero no está terminado de hacer. Pero se entra, explícalo vos. Sí, es todo junto. Asociación Filosofía Latinoamericana. .wordpress.com. Se hizo con una página que es gratuita, WordPress, y como recién lo subimos,
futuramente, inmediatamente que hay entradas, me decían que ya después entran por el Google directamente y ponen, no pudimos poner el nombre completo, Asociación Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, porque ese dominio ya estaba tomado de Ciencias Sociales, hay mucho, pero lo más parecido es Asociación Filosofía Latinoamericana. Claro, o sea, cuando abren el blog van a encontrar el nombre completo. Entran por Google, ¿no? Sí. Ponen la dirección y después de ahí en adelante ya la tienen. Latinoamericana. Asociación Filosofía Latinoamericana. Punto. WordPress. Word palabra, press, Todo cuando S, junto, ¿no? WordPress.com. Luego en adelante ya van a poner Asociación Filosofía Latinoamericana, si lo usan. Ahí van a estar las reuniones que desde la pasada se está filmando, también gracias al mangazo y esfuerzo de mi compañero, ya debemos agradecido. O sea que a cada santo le va el gaso de San Martín, como en la iglesia que hay cierta hora que, bueno, acá se pide especies. Vamos a subir ahora tanto al blog como al Facebook las pasadas y esta, para que esté no todo el diálogo, pero sí las exposiciones completas. Contamos con un panel que ha hecho los deberes, pero es increíble. Son de lo poco que llegaron, con todo escrito antes, lo hemos mandado, tienen la exposición de Eduardo, es completa, es más de lo que va a decir, porque va a disponer de 30 minutos, pero disponen de una exposición completa y tienen todas las diapos que va a utilizar Mario ahora, de manera que realmente a veces cerramos y si tuvimos los currículum a tiempo, todo, no salieron completos. Señores, siempre ponemos algo en el portal de la reunión de hoy. Una cosa más. Estamos actualizando que recibo el mail, que no recibo el mail, dos planillas de mail al año 2018. El anterior se reempadronaron todos, de manera que yo veo nada más 2 o 3 más que han venido y debe ser por primera vez. Si van a seguir viniendo varias reuniones en el año, que se hace una mensual, anótense acá y van a recibir la información de cada reunión, así como tienen unos 15 días antes de la reunión, reciben un mail donde le dicen, ya que la próxima es Escanone y Alcira, que está allá. Solo eso yo voy a hacer circular la carpeta, que no están ya registrados. Se anotan acá que le piden el nombre, el apellido y el correo electrónico, y los que tienen celular y quieren eso porque le mandan también por WhatsApp. María, Hay un grupo acá hay de una WhatsApp. compañera que recibió en un momento y después no recibió más. Bueno, pero Paz está registrada. Voy a reclamarle. Sí, pasa. Les comento algo por las primeras palabras de Mario, comunidad organizada. Hay una librería que está ofreciendo los 3 tomos del Acta de Filosofía de Mendoza. Lo que no figura es el precio, pero el original, digamos, ¿no? De los 3 tomos, donde está el texto de comunidad organizada. Eso se puede consultar por internet. La librería se llama Book, libro en inglés, separado, Seller, con C, C-E-L-L-E-R. Con C, no con S. No, con C. Sí. No es de vendido, no. de ventas. Célula o algo No, parecido. Seller, si fuera Seller, sí, pero Seller, ¿con C? Sí, con C. No, vamos a ver. Ahí figura, tienen que buscar el catálogo en castellano, buscar el libro, lo marcan y piden el precio, si les interesa le avisan que lo van a ir a buscar. Es en la calle San Martín al 500. Bueno, es una joya. Nosotros acá la tenemos y hasta hace 3 años, me consta porque me mandaba cada tanto, en el sótano de la Universidad de Cuyo, Mendoza, en la oficina de publicaciones quedaban secretarios. No debe quedar eso, porque yo mandé a varios. Pero bueno, el nene que cuidó esas van a tener adelante quienes participaron. En su reputa vida volvieron así un congreso de filosofía así. Van a ver nombres pesados.
Y el que cuidó las actas fue nada menos que Luis Juan Guerrero. Sí. Sí, figura Caetano como editor. Exacto. Ahí en la. Y el que agradeció a Perón el cierre del Congreso no se hizo allá, se hizo acá en Buenos Aires. Perón ofreció a los delegados extranjeros antes de que se marchen, les regaló un ejemplar de la Constitución del 49, hizo una hermosa cena dentro del Teatro Colón y después tuvieron una sesión. Y por los invitados extranjeros correspondía protocolarmente que agradezca el más joven. El más joven se llamaba Hans Georg Gadamer. Le agradeció a Perón la presencia. Yo lo pude ver a Gadamer acompañado por un alemán que me llevó de Freiburg, donde estaba él, que en ese momento estaba en Heidelberg. Hablaba, nos entendíamos bastante mejor en francés. Y una de las primeras cosas que me se acordaba, me dijo, yo estuve ahí, me dijo en el Congreso, sí, y debe estar la Constitución esa, y me preguntó, ¿por quién? Por Carlos Astrada. O sea, los dos filósofos se conocían, y ese es el filósofo de puesto. A ese lo echaron. En el 55 lo echaron a ese, a la cabeza. Por eso que la compañera haya logrado ponerle, no sé, en un acto Existe Dios y la Virgen María, el nombre de Carlos Astrada al Instituto de Filosofía de la UBA. No, perdón, a la sección. A la sección del instituto es Alejandro Korn. Eso sí cambia. Ahora te inventaste una sección. Sección. Nosotros estudiantes no podíamos hablar Claro. de Carlos Astrada porque te iba mal. Claro. Y sí, con un grupo de estudiantes le tocamos el timbre de la casa para ir a hablar con él. Con mucha bronca, por supuesto, porque el tipo que era de la UBA casi no lo conocía. Y después sí se desarrolló una relación. Bueno, en la portada de lo de hoy, así vamos a los autores, yo quisiera poner, como la sesión está dedicada a trabajo, a producción y a empleo, sin embargo cada uno de los disertantes ha puesto un subtítulo, entiendo que primero va a disertar vos y luego hacia Mario. Uno va a disertar, en el caso de Eduardo Viol, la cuarta revolución industrial y el fin de la globalización, y Morán va a disertar sobre el sindicalismo internacional hasta la era digital, porque le hemos pedido, dado que el tema de este año es caminos de construcción, hoy los caminos de construcción del sindicalismo, el trabajo, la producción y el empleo no son solo nacionales, se dan en un contexto por completo diferente. Pero a mí me parecía importante, y no por hacer proselitismo de ninguna naturaleza, traer 5 de los 8 derechos del trabajador que están en esta Constitución del 49. Este ejemplar de la Constitución del 49 es facsímil, exactamente igual, era de este color, etcétera, etcétera, de que el que se entregó en el momento en que se sanciona la Constitución, se hicieron pocos ejemplares, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ahí lo tienen, algunos tienen en venta por ahí, cuando pasen el Museo Jaureche de ellos, Sí. del Banco Provincia, que está ahí en la calle Reconquista. En Sarmiento. Hicieron una mesa sobre la comunidad organizada, en la cual, no sé, encontramos fue para historia también. Fuimos Cafiero, yo y Mariano Grondona. Mariano Grondona como siempre, que el problema no era Perón, el problema era Parece que Perón. sí, porque siguió jorobando un montón. Pero con Perón de los presentes. Entonces llevaba muy bien con Antonio Cafiero. Históricamente estuvo bien lo que dijo. El problema no era Perón, el problema eran los peronistas. No ustedes que son tan inteligentes, tan capaces. Pero por ahí, alguno que pase por ahí, quiero comprarme. Este es el ejemplar. Lo único que le agregó, que se le agregó ahí, que obviamente no estaba, es la carta de puño y letra, que como acá hay varios platenses, entre ellos uno de los que va a exponer, que le manda Evita unos 6 días después a Arturo Sampay, una carta
de agradecimiento. Entonces le sugiero a los platenses el año que viene. Yo no sabía, el señor doctor Arturo Sampay vivía en la calle 2, número 1186 de la ciudad de La Plata. 2. Calle 2, dice acá, Evita lo manda, copia facsímil de la carta enviada por la señora Eva Duarte al doctor Arturo Enrique Sampay en mano. Y le mando un saludo con distinguida consideración al doctor tal, le reconozco sus trabajos para... Sería bárbaro que en el medio, dentro de las cosas que se vayan a hacer allí, por ahí asumen ustedes hacerle un homenaje a Sampay, que está lejos de ser solamente un abogado constitucionalista. Arturo Sampay era un filósofo del derecho. Su pequeño libro, La Ilustración en la filosofía, en la Constitución de 1853, va analizando el racionalismo, etcétera, etcétera. Realmente, y hay obras del escrito, hay un Instituto Sampay, lo reivindica más como constitucionalista, que lo era y muy bueno. Él, y aunque nos cueste creer, Luder, tuvieron mucho que ver en la redacción. Porque Luder tampoco era un Hitler, eso era un convencional joven por Santa Fe, y el propio Sampay sabe que varias cosas la hizo con él. Bueno, y habría que ver si no hay una placa en la calle 2, número 1186. Yo no conocí esa casa. Él ¿Qué es vivió... el centro? Eso no sé en qué año sería, pero... Esto año No, 1949. porque el centro es 7 y esa casa es 2. Cerca del departamento de policía. Sí, Yo lo conocí en la 57 calle y 58. 51, 3 y 4. Claro, este fue el año del Congreso. Bueno, Sí, ese año, no sé. si alguno puede, digamos, de la delegación Sadoble, a ver si la casa existe, Sí, una voy a cosa, ir. o otra cosa sería, bueno, poner una plaquita en la puerta. Nosotros Y después tenemos en La hacer, aunque Plata sea- un compañerazo, Claudio Panela, que está en archivos Va, bueno, de la claro que biblioteca, y Claudio nos puede dar una gran mano en todo esto. Yo diría eso, y después lo otro, y trasladarnos al revés a alguno de Buenos Aires y hacerle un homenaje. Sí, el hijo de Sampay se está trabajando En el instituto, en el Instituto Sampay. Sí, y el Instituto Sampay se reúne en Perú, la antigua sede nuestra, cada tanto. Lo sé. Pueden hablar con el Instituto Sampay, verlo, pero sería bueno que si él es platense, que la verdad en La Plata, bien sea la delegación Salvador La Plata, bien sea la Facultad de Periodismo, en la cual está vos, hay varios Una compañera platenses. nuestra de acá del sindicato, Marina Jauregui, está muy vinculada a todos ellos. Bueno, muchachos, que no se nos pase Decime hacer. Nosotros el de la Constitución lo vamos a hacer allá por abril, mayo. Pero la carta, yo me equivoqué, se la mandó al año siguiente, se la manda en 1950. Evita ya, estaría mal. Está fichada 5 de marzo de 1950. Se la manda en sobre, se ve a la calle 2, número 1186. Bueno, 1186. calle número 2, 1186, Ciudad de La Plata. Y la carta es del 5 de marzo de 1950. Por ahí el hijo la conservó, por ejemplo, una cosa interesante. Acá está la fotocopia. Bueno, hay un capítulo, el 3 de esa Constitución, que se llama Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad, de la Educación y la Cultura. Yo quería leer de los derechos del trabajador 5 de los 10 que hay. Y en la reunión que viene, que va a estar el panel de dos filósofos y que van a tomar más lo cultural, lo educativo, etcétera, etcétera, 5 mezclados de los derechos de la cultura. Bueno, de los que seleccioné dice, 1, derecho a trabajar. Hoy parece un texto trotskista, derecho a trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad. La causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece
y proveyendo ocupación a quien la necesite. Por eso digo, habrá que actualizar, pero los compañeros que creen que hay que pasar de nuevo se están perdiendo que tienen 40 años, 50 todavía. Vamos a empezarlo hoy, no es lo mismo el trabajo. Mire, este objetivo que es axiológico, vale para los que trabajan con la PC hoy y mañana. El trabajo es un derecho. Entonces el derecho a una retribución justa. Y dice, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Definición. El tercero que quiero leer es derecho a la capacitación. Ahí van a haber redactado el derecho a la capacitación, no como hacer cursitos, nada más y enseñarle un poquito el oficio. Dice, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu junto a los materiales imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura de los trabajadores y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia las direcciones del conocimiento e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual y organizado de los trabajadores, proporcionándole los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercer el derecho a aprender y a perfeccionarse en su saber. Poco después crea una universidad específica para hacer eso. Y por último está el derecho al bienestar, que está redactado de una manera tan linda que no es tener una obra social, nada más, por supuesto que lo es. Es la eudemonía de Aristóteles, es el bienestar, la felicidad. También, quiera que se integre. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia, en forma que les permita trabajar con satisfacción y felicidad, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad de elevar el nivel de vida y del trabajo con los recursos directos e indirectos que vaya permitiendo el desenvolvimiento económico. Son, como verán, la verdad que no sé si... Para quien le interese un poco profundizar el tema, yo hace, creo que fueron 12 años, publiqué en un libro sobre las ideas alternativas en Argentina que coordinaron Arturo Andrés Roig y Hugo Biagini, un capítulo sobre esta parte de la Constitución del 49 que planteaba los derechos del trabajador y de la familia como derechos humanos. Y yo lo que ahí demostraba que como todo el proceso de redacción llevó varios meses, trabajé con las actas de la Convención Constituyente, se desarrolló una idea argentina de derechos humanos en simultáneo con la proclamación de la Declaración Universal en diciembre del 48. O sea que hay un camino paralelo de derechos humanos formulados desde Argentina. Yo el capítulo sobre la cultura no lo consideré como de derechos, porque en todos los casos dice el Estado hará, el Estado proveerá, o sea, es un capítulo de fines del Estado. Pero los otros
Los otros, los del trabajador y los de la familia, donde están también los derechos de la ancianidad, es netamente de derechos humanos. Va a estar en el pórtico algo de eso de la próxima vez, a ver si podemos leer los derechos fundamentales. Como ven, no dice, no es una ley como la discusión en periodo secular, adoptamos la forma representativa republicana. El prólogo no tiene, es el mismo del 83, pero le sacaron las cosas clave y le pusieron las cosas claves. Quien recién tomó la palabra es el primer disertante, es el compañero, colega Eduardo Bior. Eduardo es profesor de Historia, egresado de 1977 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es magíster en Arte de Ciencia Política, recibido en 1984 en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, con una tesis sobre el peronismo, nacionalismo popular en la Argentina. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Hessen, en Alemania, en 1991, con una tesis sobre imágenes y proyectos de nación en Brasil y Argentina. Y es doctor en Sociología por la Universidad de Paraná, en Brasil, en 1911. 2011. Sí, 2011. Tengo mis años, pero no. O sea, que hizo su formación tanto en Alemania como acá, como parte en Brasil. Después de regresar al país en 2004, fue profesor titular interino de Ciencias Políticas en las Universidades Nacionales de La Matanza, 2004 al 2006, en la de Río Negro entre el 2009 y 2010, y de 2012 hasta 2017 fue investigador asociado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tanto en Alemania como en Argentina y Brasil ha dirigido y codirigido proyectos de investigación sobre las transformaciones que el acceso a la ciudadanía de comunidades de origen inmigrantes produce en los sistemas políticos. Termino diciendo, mucho más largo, el currículum completo lo van ustedes ahí. Bueno, después que en 2012 publicó el libro Migraciones Internacionales y Ciudadanía Democrática, que está publicado en una editorial de Alemania. Desde el año 2012 ha retomado la actividad periodística. Ustedes reciben por el lado de nuestra academia, por donde él mismo los manda, sus artículos. Desde 2012 ha retomado la actividad periodística, publicando regularmente informes sobre política mundial en el semanario Miradas al Sur, mientras existió entre 2012 y 2014. Desde 2014 escribe semanalmente sobre política y economía mundial para Tiempo Argentino, que ahora se edita dominicalmente, y para el portal Infobaires 24. Además es columnista regular de Hispan TV, de la televisión iraní en castellano, y del canal ruso Russian Today, debe ser RT. ¿Sí? Bueno, compañero, dispone usted de sus 30 minutos que yo voy a hacer. Juan, Empieza y 22. a la hora. Muchísimas gracias. Anticipo, bueno, ustedes recibieron acá el texto completo. Quien quiera tener el resumen de Leroux, lo va a publicar Mariano Fonseca en el próximo número de la revista Movimiento. Aclaro, él subió al perfil de Facebook ya una previa con una foto que sacó no sé de dónde. Me debe haber fotografiado en una vacación de verano porque se me ve todo colorado, con la camisa abierta, transpirando. Así que no le pedí que la cambie, pues no se la di yo, no sé dónde la sacó. No, espero que no haya sido vos. No. Seguro que googleó y apareció porque las que sube son las que están más pixeladas, así que debe haber encontrado esa y la mandó él. Bueno, ahí tienen una versión reducida. Hay una anécdota que publicó, no me acuerdo cuándo, el New York Times, que dice que fin de enero, principio de febrero de 2009, cuando Barack Obama recién había asumido su primera presidencia, convocó al Salón Oval de la Casa Blanca a los presidentes de los principales bancos y fondos de inversión de Estados Unidos. Los tipos venían
con un miedo impresionante porque acababan de mandarse el desastre de Lehman Brothers, la crisis financiera que estaba arrasando en todo el mundo, tenían los bancos llenos de deuda que no podían sostener. Los tipos llegaron ahí pensando, ¿qué podemos ayudarlos? ¿Por qué? Porque Barack Obama nació, creció, vivió, trabajó toda su vida dentro de la CIA. Y por lo tanto, el aparato de inteligencia norteamericano adoptó una solución prudente, astuta, que era: no podemos tirar al diablo todo. Es una solución inmanente al sistema. Y ahí empezó toda la política de regalarles dinero, hacer funcionar la maquinita, llenar al mundo de dólares, generar una rueda especulativa que rodea a todo el mundo. Por lo tanto, a esa rueda especulativa había que inventarle mercados para poder hacer especulación, o sea, fue necesario e interesante hacer la primavera árabe a partir de 2011 para ver si esos países los podíamos incorporar mejor. Ahí de paso le dieron de comer también a los británicos y franceses, que tenían sus respectivos problemas, sobre todo, digamos, los dos eran muy dependientes, igual que Italia, la Italia de Berlusconi eran muy dependientes de Gaddafi, y uno cuando tiene demasiadas deudas, si se puede sacar de encima el deudor, trata de hacerlo, y lo hicieron, y les salió bastante bien. Lo único que ese desorden todavía permanece, y para continuar eso decidieron que lo mejor era dividir todo el Oriente Medio, parcelarlo, fragmentarlo en una cantidad de paísuchos. Entonces se tiraron sobre Siria. Y lo de Siria recién ahora empieza a terminarse. En ese momento a Rusia la agarraron fresquita, es decir, le vendieron lo de Libia, de que solamente era bloquear el espacio aéreo, no le dijeron que iban a bombardear también. Los rusos en el Consejo de Seguridad se lo aceptaron, pero ya la segunda vez, en 2014, cuando se largaron a hacer un golpe de Estado en Ucrania, es decir, la respuesta que vino del Kremlin fue: hasta aquí llegaron, muchachos. Y ahí comienza, digamos, Rusia le planta esas repúblicas rusohablantes en el este de Ucrania, reincorpora Crimea a la República Rusa, yo no hablo de anexión, la reincorpora, y le pone un parate al golpe de Estado neonazi y a la expansión de la OTAN hacia el este. Al mismo tiempo, en paralelo, desde 2013 sube al gobierno chino Xi Jinping y larga el proyecto de la ruta de la seda y la faja, la nueva ruta de la seda y la faja. ¿Para qué? Para tener un contacto directo con sus socios de Europa Central, especialmente Alemania y Austria, que ese es el interés. Entonces, esos parates producen, digamos, en el proyecto de Imperio Universal una situación de crisis doble. Por un lado, no se puede seguir expandiendo porque van al riesgo de una guerra mundial. E internamente, la política de crédito barato no contribuye al crecimiento del producto, no funciona el crecimiento del Producto Bruto norteamericano. De la doble crisis externa e interna, surge lo que tenemos hoy, que es el señor Trump y un cambio completo de dimensión. Yo lo que quiero argumentar como centralmente en esta exposición son dos cosas. Primero,
desde el principio de los años 90 nos hablaron de la globalización y lo compramos como si la globalización fuera el nombre de lo que realmente estaba pasando. Cuando la globalización fue la ideología que se le enancó a un proceso de innovación tecnológica e industrial que fue la tercera revolución industrial, o sea, la revolución de las comunicaciones, de la informática, las comunicaciones y las biotecnologías. Ahora, sobre eso voy a hablar más en detalle más adelante, estamos entrando en un nuevo proceso de innovación tecnológica que en realidad no es tanto incorporar nuevas tecnologías como amalgamar y combinar de modo diferente las tecnologías que ya se tienen. Con la robótica, con el manejo de las grandes bancos de datos, etc. La discusión es ¿qué nombre le vamos a poner a esta? Ya van a ver cuando ponga un poquitito más en detalle cómo viene apareciendo este nuevo proceso de innovación tecnológica, cómo el proceso no es para nada natural, como nos pintan, sino es profundamente político, y que de las constelaciones político-ideológicas que sepamos construir dependerá para qué sirvan. Es decir, ese axioma neoliberal de la innovación tecnológica cuesta puestos de trabajo, pero bueno, es un proceso natural al que no nos podemos resistir, es mentira. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este cambio de época, que yo lo considero así, que se ha abierto aproximadamente de 2014-2015, se terminó el multilateralismo. Es decir, aun cuando países como China siguen proclamando la defensa del multilateralismo, si uno se fija cómo proceden en las conferencias y reuniones internacionales, la otra vez en la reunión del BRICS y del BRICS Plus en Sudáfrica, era muy interesante, la crónica. El presidente Xi Jinping se reunió con el presidente de Rusia. El presidente Xi Jinping se reunió con el presidente de Sudáfrica. El presidente Xi Jinping, o sea, el multilateralismo chino es China bilateralmente con todo el mundo. Y los demás directamente lo hacen bilateral. Siguen diciendo que no, que hay que defender los foros multilaterales, pero en la reunión del G20 que se hizo, la de ministros de Economía, que se hizo acá hace un mes, y en la cumbre que se hace a fin de noviembre va a ser igual, también. Todos hablaban bilateralmente, todos hacían conversaciones y negociaciones bilaterales, y después la cumbre sacaba una declaración genérica. Por lo tanto, acá el problema es, ya anticipo una parte de las conclusiones, es buscarse para el futuro los socios con los cuales, o interlocutores con los cuales queremos hablar, aunque sea para pelearnos, pero tenemos que definirlo rápido, no vayamos de giles a foros tipo Asamblea General de Naciones Unidas o Asamblea de la OIT o Asamblea de la Organización Mundial del Comercio, pensando que llega Argentina, habla, valga en esto autocríticamente los magníficos discursos que hacía la compañera Cristina, los tipos la escuchaban, la aplaudían y después no tenían ninguna virtualidad efectiva, es decir, porque no se hacían los negocios correspondientes de forma bilateral. Entonces aprendamos de eso. Al mundo se sale de a dos. Yo salgo y encuentro a alguien. Bueno, se atribuye al general la frase, sinceramente yo no la encontré nunca en los textos de él en esta forma: la única política seria es la mundial, el resto es cabotaje. Si corresponde de todas maneras al pensamiento del general, dice la cita, puesta en boca del fundador del justicialismo,
no solo da un mayor peso analítico al entretejido de estrategias de poder e intereses entre los actores más importantes en el escenario mundial que a las determinaciones de la política nacional, sino que además indica una opción estratégica que es preciso adaptar a las condiciones del siglo XXI. El mundo avanza hacia el universalismo. Yo me corregiría a mí mismo, diría hacia los universalismos, porque hay distintos proyectos de universalización. Y todo proyecto de salvación nacional debe incluirse en una estrategia para la incorporación de Argentina a las integraciones regionales y mundiales en condiciones de soberanía política, independencia económica, justicia social y cuidado de la casa común. Para eso es preciso saber primero dónde estamos, que es donde yo trato de explicar este cambio epocal. Si la crisis actual se incubó en largos procesos civilizatorios que se agudizaron en el cuarto del siglo posterior al final de la Guerra Fría. En la década de 1990, las potencias occidentales tuvieron la oportunidad de consolidar la paz y comenzar a construir un orden mundial paritario. En aquel momento estaba en Alemania, me acuerdo perfectamente de las discusiones donde se hablaba de la disolución de la OTAN y de la transformación del entonces Comisión Económica Europea, todavía no era Unión Europea, en subsumirlas en la Organización de Seguridad y Cooperación para Europa, que abarca y llega hasta Asia Central, creo que hasta Tayikistán, me parece. Inmediatamente, eso fue durante el año 90, eso se acabó en pocos meses, porque inmediatamente la OTAN sacó la nueva política estratégica, los nuevos lineamientos estratégicos, donde pasaba de ser un bloque defensivo a asumir la defensa de los intereses de sus miembros allí donde sean afectados, lo cual incluye el abastecimiento de petróleo. Por lo tanto, habría que extender las funciones de la OTAN, como sucedió hasta Afganistán. Afuera de su zona. Hasta Afganistán, de hecho, la OTAN está activa en Afganistán. No sé qué tiene el Atlántico Norte de Afganistán, pero está activa ahí. Y así sucesivamente. Después, para hacer corta la historia, hay un punto clave, que es la publicación del texto de Samuel Huntington sobre el choque de las civilizaciones, que es cambiarle el eje a la estrategia mundial del Pentágono, pasar del bloqueamiento ideológico contra el comunismo a identificar un enemigo islámico y además un enemigo ubicuo, porque la definición es una definición absolutamente ad hoc, si alguien ha leído el texto, que permite inventar un enemigo islámico en cualquier parte del mundo, que es justamente el fundamento de la política de universalización del poder norteamericano y de la OTAN. Esa política tiene una bisagra muy importante que está relacionada con las crisis financieras de los años 90, o sea que es una fuga hacia adelante, que es los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, para los cuales ya todos los países, es decir, Estados Unidos y los principales países europeos tenían preparado el catálogo de medidas represivas posteriores. Es decir, yo conozco el caso alemán. A los 15 días de los atentados llegó al Parlamento, llegaron 2 paquetes de leyes de 900 páginas que incluían todo el sistema de la sospecha por portación de cara, por decirlo así. O sea, no me van a decir, por más eficiente sea la burocracia alemana, que en 15 días pudieron redactar 900 páginas de leyes. Y obviamente el Parlamento no tuvo tiempo de discutir, los tuvo que aprobar a libro cerrado, y así sucedió en todas partes. El Acta Patriótica Norteamericana es exactamente lo mismo.
además copiadas las legislaciones. Aclaro, en muchos puntos con los mejores aprendizajes al derecho penal, al derecho penal político de nuestras dictaduras. Así se encuentran muchos rasgos de eso. A partir de 2003, la invasión de Irak implica un corte muy importante. Y es un corte en el sistema político mundial posterior a la paz de Westfalia de 1648. Porque los tratados de Westfalia, que terminaron con la guerra de los 30 años, establecieron que la guerra era parte de un régimen contractual. Es decir, yo tengo un contrato como Estado con el otro Estado y proclamo, voy a romper este contrato. Por eso, digamos, es que más tarde las guerras nacionales, todas se declaraban. Y eso es lo que Kelsen pretendió terminar en la Constitución de las Naciones Unidas, cuando se proclama que solamente las Naciones Unidas pueden declarar la guerra. Por supuesto, siempre hubo subterfugios, siempre hubo inventos. En el caso de Yugoslavia en 1999 se hicieron dar una autorización delegada por el Consejo de Seguridad de la ONU para defender los derechos humanos de los kosovares, que en realidad el éxodo empezó después del bombardeo, no era anterior, etc. Pero en Irak, por primera vez, una potencia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, ataca a un país miembro de las Naciones Unidas sin declaración de guerra y sin preguntar siquiera al Consejo de Seguridad. Por lo tanto, es la proclamación del sálvese quien pueda. Yo hago lo que quiero, total tengo la fuerza. Y eso es una alteración de la cual no se ha salido. Es decir, cuando se impugna, por ejemplo, a Rusia la respuesta que dio contra Georgia, que en 2008, que había sido, Georgia como buena base norteamericana, se tiró a provocar contra las minorías en su región occidental, y el ejército ruso intervino y le dijo basta, también, con esto no se juega, aquí en el Cáucaso determinamos nosotros qué es lo que se hace. Agresión rusa, agresión... No, Rusia hizo lo mismo que habían hecho los demás. Es decir, estamos en un estado de anarquía bastante descontrolada. Es decir, fíjense el caso de Siria, cuidadosamente Rusia tuvo en cuenta de ser invitada por el gobierno legal desde Siria. Se puede discutir la legitimidad, pero era el gobierno legal y el gobierno que había sido votado antes de la guerra. Ese es el que tenía la representación soberana. Ese invitó a las Fuerzas Armadas rusas a defenderla y invitó a las fuerzas iraníes. Las fuerzas norteamericanas, las francesas, las británicas, entraron sin permiso de nadie. Y esa es una situación con la que tenemos que tener cuidado, porque la presentación, es decir, la intervención de fuerzas de las grandes potencias dentro de otros países, estoy pensando en nosotros mismos, por acuerdos, por decisión propia, puede traernos muchos problemas en el futuro. El proceso de resistencia de Siria a partir de 2011, el derrocamiento de Gaddafi también en 2011, la aparición del Estado Islámico a partir de 2011-2012 y finalmente si el golpe de Estado neonazi y la intervención rusa en Ucrania en 2014 pertenecen a un único proceso, que es el proceso de freno al proyecto de imperio universal.
ahí es donde se puede decir la política que representó Barack Obama, que como dije, no era él, sino Barack Obama, era un oficial de un sistema de inteligencia y de un sistema militar muy estructurado. En ese momento fracasó, porque era una estrategia que no admitía límites a su poder, sino que suponía que su poder tendencialmente se podía extender a todo el mundo. Al mismo tiempo, precisamente, el lanzamiento del proyecto de la nueva ruta de la seda en 2013, que supone una inversión gigantesca por parte de la República Popular China, es decir, más de 100.000 millones de dólares para la construcción de infraestructuras y de comunicación a través de toda Asia y a través también la llamada faja, la ruta marítima, ¿no? Donde han llegado el año pasado a poner una base naval en Djibouti, o sea, en la costa oriental de África, a 5 kilómetros de una base norteamericana además. Es decir, que es el estrecho que pasa del Océano Índico al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque esa es una zona donde sigue habiendo piratería desde Somalia, y los chinos estaban cansados de que les piratearan los barcos. Además, por supuesto, toda la zona de conflicto, de Oriente Medio, Arabia Saudita, la guerra en Yemen, que está del otro lado, que está a 5 kilómetros mirando para el otro lado, pues se lo ve. Entonces los chinos llegaron a poner una base naval allí. Además, en nombre de sus tradiciones, refiriéndose al famoso almirante Chao Ren, que en el siglo XV, un almirante musulmán, que en el siglo XV navegó para China y toda la costa oriental de África, varias veces. Que posiblemente haya llegado a América incluso, a la costa del Pacífico. Hay por lo menos... Yo lo consulté, me dijeron que no hay referencias serias sobre eso. Pero sí que navegó. Por lo menos allá está la tradición de que habría llegado. Sí, bueno. Más o menos. Entonces, digamos, ese proceso plantea lo que yo ya el año pasado en una intervención breve aquí describí como las 5 crisis, o si quieren las 5 patas de la crisis que desordena el mundo. Es decir, obviamente las crisis estructurales no tienen calendario, sino no se rigen por un cronograma, pero una crisis político-militar sí puede condensarlas y hacerlas aparecer a todas juntas. Y eso es lo que pasó a partir de 2014. La crisis del orden económico-social mundial. Cuando en 1971 Richard Nixon alteró la paridad de $35 por onza de oro, que había sostenido la estabilidad del orden económico capitalista desde 1945, inauguró un periodo de inestabilidad financiera que no solamente afectó a los Estados Unidos hasta 2007, que solamente no afectó a Estados Unidos porque tiene la maquinita de hacer dólares. Al todo el resto del mundo le provocó enormes alteraciones porque lo llenó de papel, lo llenó de papel sin valor. Sin embargo, este periodo altamente especulativo explica la crisis de la deuda de los países emergentes en la década de 1980, la abundancia de capital líquido con que contó el desarrollo de la tercera revolución industrial a partir de 1975, la campaña armamentista con la que Ronald Reagan venció a la Unión Soviética y las crisis financieras de los años 90. México en 1994, Tailandia en 1997, Rusia en 1998, Argentina en 2001. Ese desorden, como expliqué antes, no se resolvió, sino que se multiplicó.
pasando a través de la crisis financiera de 2007-2008. Lo que Estados Unidos hizo para salir de la crisis es ampliar las fronteras de la crisis, hasta que se encontraron con que la situación era inmanejable. No voy a entrar aquí ahora a discutir la política de Donald Trump, pero en este sentido es altamente racional. Hay cosas de las que no me voy a hacer cargo, de las causas que yo me hago cargo, algunos se van a caer y a otros los voy a salvar, y punto. Y ponemos las cuentas en orden. Fundamentalmente, menos papel en la calle y más papel puesto en obras. Es decir, eso es esquemáticamente del sentido de política económica de Donald Trump. Tiene otro matiz bastante diverso, ahora no vamos a discutir. Segundo, la crisis del orden político mundial, que ya expuse, es decir, la ruptura de las reglas que permitían el equilibrio y las relaciones entre las naciones, como parte, pero también en parte como consecuencia de estas dos crisis, la crisis sociodemográfica mundial, que no es solamente la expulsión de millones y millones de personas de los países del sur y del este, sino es también la incapacidad de los países centrales para reponer su contingente poblacional en condiciones productivas y reproductivas. La crisis medioambiental, sobre la cual el Papa ha llamado la atención, no como único, sino que la incluyó y la integró dentro de un proyecto general, dentro de una caracterización general de la crisis política y económica, y le dio una propuesta de solución. Eso es precisamente, desde el punto de vista político, lo notable de Laudato Si. Y finalmente, que esto me importa mucho, por lo que dije al principio, las crisis de los sistemas de creencias. Es decir, no existe sistema de creencias que pueda tener hoy una aspiración de validez universal. Me parece, en un sentido me parece muy positivo, por el mito de la globalización que hemos sufrido durante 25 años, que nos decía no hay alternativa, esto es lo único posible. No, hoy podemos ir al mercado y elegir algunas cosas, pueden no gustarnos, pero digamos la idea, por ejemplo, de centro del mundo que propaga China, de la cooperación sur-sur, donde todos ganamos, esos temas de China, es una propuesta. La propuesta rusa de paz universal y arbitrio y mediación es otra propuesta. La propuesta estrictamente patriótica de Donald Trump es otra propuesta. Es decir, hoy podemos confrontarnos y decidir y ver a cuál queremos responderle y cómo. La cuarta revolución industrial, en este contexto, surge este nuevo proceso de innovación. Interesante. Si bien el término cuarta revolución industrial es una creación de Klaus Schwab. Klaus Schwab es el fundador y director del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial de Davos. En realidad, el concepto es de origen alemán. Ya con la denominación de Industria 4.0, el concepto fue presentado por primera vez en 2011 en la Feria Industrial de Hannover. En 2012 el gobierno federal alemán formó una comisión con académicos y empresarios del sector electrónico que un año después presentó sus recomendaciones para la reforma de la economía, la educación y la legislación laboral. Después de la publicación del informe, el grupo siguió trabajando como parte de la llamada Plataforma Industrial 4.0, una iniciativa conjunta de las cámaras industriales, de las telecomunicaciones, la electrónica y la metalmecánica. La plataforma continuó incorporando nuevos miembros
y actualmente está coordinada por los Ministerios de Economía y Energía y por el de Educación e Investigación. A través de la concertación con cámaras empresarias, sindicatos, partidos y universidades, está creando el concepto para la reforma integral de la sociedad alemana en función del nuevo proyecto. O sea, en realidad fue siempre así. Estos proyectos de innovación, las innovaciones van desarrollándose. Quien las engloba, hace el paquete y lo dirige en una determinada dirección es la política. Y esto es lo que hizo Alemania. Claro, cuando Alemania comienza, inmediatamente le siguen los demás. Estados Unidos, Japón, pero son iniciativas más restringidas. En China, en tanto, el proyecto industrial 4.0 fue incluido en el plan quinquenal aprobado en 2015, el llamado Made in China 2025. Pero con una diferencia fundamental respecto a los proyectos europeos y norteamericanos. Dice, aunque el proyecto chino se basa en el alemán, lo supera ampliamente, ya que no se trata solo de una estrategia para la reforma de la industria, sino de toda la sociedad y el Estado. En 3 etapas, hasta 2049, debe convertir a China en una nación, como dicen ellos, socialista y moderna. Gracias a la plataforma WeChat, creada en 2011, ya es posible realizar todas las operaciones sin necesidad de cambiar de plataforma. Voy redondeando. De este modo, los usuarios ahorran tiempo y costos. Como la plataforma se basa en un sistema exclusivamente chino, está defendida de agresiones desde el exterior. Además, la Ley de Seguridad Informática de 2016 eliminó la anonimidad en Internet y sanciona enérgicamente hackeos, difamación y todo tipo de delitos informáticos. Asimismo, el Ejército Popular de Liberación ha creado una división de ciberdefensa y coloca el campo de combate cibernético a la par de los 4 anteriores. Atención, tierra, aire, mar y espacio. Porque ya existe una división de guerra espacial desde hace una cantidad de años. Como en todos los procesos anteriores de innovación tecnológica, los beneficios o daños que el proceso pueda traer dependen del entorno político, social y cultural, de los sistemas de valores imperantes y del lugar de la respectiva economía en el sistema mundial. Por eso, una brevísima referencia para ir terminando. En este momento, este proceso, esta conjunción de los procesos políticos, económicos e ideológicos con el proceso de innovación tecnológica, tiene como centro y como eje la vinculación entre China y Alemania. Por ahora, hay un dato, por ejemplo, en septiembre del año pasado, la República Popular China decidió hasta 2030 que hasta 2030 todo el parque vehicular alemán sea eléctrico. Todo el parque vehicular chino sea eléctrico. Esto le permitió a la industria automotriz alemana decidirse. A mí me lo explicaba un amigo que es economista, asesor del sindicato metalúrgico, de la IG Metall, que es el más grande del mundo. Me dice, ahora se pudieron decidir, porque estaban con la innovación tecnológica, pero si no tenían mercado, no iban a invertir el capital inmenso que necesitan para la reconversión. O sea, todo se dirige a los vehículos terrestres y marítimos eléctricos y los aéreos a nitrógeno sólido. ¿Quién queda fuera de esto? Estados Unidos, que eligió profundizar la opción de los hidrocarburos. Más sucios incluso. Y además todos los que dependemos de la ofensiva de las empresas petroleras norteamericanas actuales. Ese es el otro tema. ¿Qué se hace con esto?
Yo espero, deseo que en 2019, a más tardar en diciembre de 2019, tengamos un gobierno de salvación nacional, porque yo lo llamo así. Sí, porque nos vamos a encontrar con un país ahogado, ocupado militarmente, con juicios todos con jurisdicción en Londres o en Nueva York, sin fuerzas armadas, con las fuerzas de seguridad prácticamente entregadas, un pueblo hambriento. Entonces, es decir, lo primero, eso lo digo por mi experiencia infantil y asmático, que uno hace cuando está ahogado es hacer así y tratar de tomar aire. Y para tomar aire, en este caso, no existen ya los foros. Tenemos que empezar a seleccionar cuidadosamente y desde ahora, y también los filósofos por un problema de profundización de los conceptos, porque no se puede ser inocente en las relaciones internacionales, tenemos que elegir primero con quiénes y para qué, hasta dónde y en qué cosas vamos a buscar la cooperación. Primero que nada para salvarnos y después para reconstruirnos. Eso primero. Y segundo, a los compañeros que vienen del movimiento de los trabajadores, ¿qué hacemos? Porque inmediatamente, apenas empiece a relanzarse el proceso productivo dentro del país, se nos van a incorporar todas estas tendencias de lo que podemos llamar la cuarta revolución industrial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo adaptamos? ¿Qué procesos de capacitación? Gracias a lo que leyó Mario, que es un derecho. ¿Qué procesos de capacitación generamos, pero no como una opción de las empresas, sino como una política desde el Ministerio de Educación? Todos los trabajadores, incluso los trabajadores de la economía popular, puedan estar en condiciones de adaptarse y formular una respuesta a los desafíos que vienen de afuera. Adaptarse o morir, pero unidos y con decisión soberana. Esa es la idea. Conviene decantar, se les ha mandado por mail. A su vez no pueden seguir en la acción periodística que yo leo con frecuencia de Eduardo, las actualizaciones de esto en sus artículos en Tiempo Argentino y en el portal Infobaile 24. Imagínense tener como timonel para navegar en un mundo así a Mauricio Macri. Tener como cotimonel en el Estado argentino que reúne casi el 40% de su población a Heidi. Y en el Senado de la Nación absoluta de ganarle la elección, porque como dijo bien Eduardo, no es un problema teórico. Para que haya cualquier teoría después de esto, y bueno, hay que mandarse a los chinos para que hagan lo que corresponda. Señores, nuestra segunda exposición voy a presentarlo a Mario Morán. Ante todo voy a decir que esta Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales le debe a Mario Morán estar en las sucesivas sedes que ha tenido Pensador. Hace, yo calculo que 30 años. Atrás, Mario era secretario general de SADOP, apenas si nos conocíamos, yo lo conocí en la época de Salta y Otto, gremio docente Nuda, este era un gremio abandonado, de maestras particulares, creada por Evita, este año cumple 70 años este gremio, intervenido por la coordinadora, un grupo de compañeros que dijeron, vamos a hacer de esto un sindicato. Entonces hay un sindicato chiquitito en cuanto a número, pero que integra el frente común de todos los trabajadores públicos y privados, que somos trabajadores por igual,
Y en aquel entonces Mario Morán estaba en La Plata, allí en la calle Combate de los Pozos, no teníamos dónde ir, y me dijo, vengan acá. Y estábamos editando los últimos números de la revista Filosofía Latinoamericana, los últimos números en papel. Entonces venía y compraba algunos ejemplares para ayudar. Nosotros, esta exposición, que es la primera que él hace en esta institución en los últimos 5 años por lo menos, tiene el sentido también, Mario, de un reconocido homenaje a tu trayectoria sindical, humana y al mismo tiempo política. Porque Mario Morán es además un colega, o sea, además de ser un sindicalista con una larga trayectoria nacional e internacional, es profesor de filosofía y tiene escritos de filosofía y estudia filosofía y ha ejercido eso. Es profesor de filosofía y pedagogía, ha estudiado en La Plata, su ciudad. En la actualidad es el secretario de Asuntos Internacionales e Institucionales de la FLATEC, que están llenos de siglas, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura. O sea, este pequeño gremio se ha dado una política para aquellos gremios latinoamericanos que tienen que ver con la educación y la cultura y que no han caído todavía en manos de ninguno de las dos internacionales ahora fundidas en una sola, y desde una perspectiva latinoamericana y peleando. Por eso, al mismo tiempo, es el coordinador continental del encuentro sindical Nuestra América, que entiendo que tiene su sede central en La Habana, en Cuba, ¿o no? No, no tiene sede central porque es un foro. Pero cada tanto ustedes se encuentran. No, encontramos en diversos lugares de Latinoamérica. El último fue en Montevideo. Es consejero académico del Centro de Estudios de la Patria Grande, que ha editado, entre otras cosas, acá 10 volúmenes de la revista Peronistas para el Debate Nacional, 11, cuyos 2 últimos números son un plan de gobierno completo, que con todo un equipo de economistas realmente impecables. Es miembro del Consejo Académico del Instituto Jacques Maritain de Buenos Aires, filial de Roma en Italia. Y ha sido participante de numerosas universidades, otros sindicatos del exterior y de la Argentina, porque ha desarrollado en los últimos años su acción más en el campo internacional. De allí que nosotros, por eso nos digamos, bueno, si vamos a ver trabajo, producción y empleo, en los últimos 6 años la Asociación de Filosofía ha tenido, a pesar no, sino acompañando al tema general, siempre una mesa que tuviese que ver con el trabajo. En la de este año, dado que el tema es camino de construcción, y sí, pero ya el camino de construcción no es exclusivamente nacional, decía el perfil de Mario para esto. Termino diciendo que ha sido galardonado con el premio Arturo Jaureche y que su último libro en coautoría lo editó Sicus, nuestro editor que está hoy en el acto de Ensenada, como 6 o 7 compañeros más. Hay un acto de un sector del peronismo allí en Ensenada. 6 tenemos seguros allí y Mónica pobre ha venido hasta acá para firmar los cosos, cobrar las cuotas voluntarias del mes y luego se va a ir para allá. Este libro hemos vendido los 6 ejemplares que teníamos, vamos a pedirle a Sicus que traiga más, es El sindicalismo argentino. Él lo hace en común con Daniel Parcero y su subtítulo es De no alineado a la unidad global. Bueno, lo dejo entonces con ustedes a Mario, que va a hacer uso de nuevas tecnologías. Bueno, primero agradecerle muchísimo a Mario sus palabras, que me parecen totalmente injustas porque no da para tanto. Pero aparte de eso, para mí es una gratificación muy grande estar aquí y además reencontrarme con Eduardo, que recuerdo íbamos juntos al CIAS, ¿no? Y allí, bueno, en un momento dado él desapareció del CIAS y se fue a Alemania. Yo no desaparecí ni del CIAS ni de... No por voluntad propia. No fue por... Pero bueno, sí. De todas maneras, además una gratificación más es justamente que este Instituto de Filosofía Latinoamericana funcione acá, en nuestro sindicato. A nosotros nos hace mucho bien que esto sea así.
Lo que yo voy a tratar de decir es un poco algo que no muchos conocen, sí el caso de Pancho, ¿no? Obviamente, porque ha sido protagonista como yo y ha vivido y ha participado de la vida sindical internacional, pero muchos otros no lo conocen, y yo voy a organizar mi exposición, que va a tratar de ser lo más breve posible, mostrándoles a ustedes primero unas diapositivas en donde yo más o menos cuento, son muy conocidas, Pancho las conoce y creo que, es una parte fue editada por el CIAS en su momento, creo, así que a lo mejor Eduardo se acuerda, que nosotros siempre usábamos para decir cómo había quedado el sindicalismo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo decimos? Porque, miren, en el mundo, yo creo que todos coincidimos en que siempre ha habido orden genéricamente hablando, ¿no? En el sentido de que el orden siempre ha sido el resultado de una guerra, en donde algunos ganan y otros pierden. Y los que ganan dicen de ahí en adelante cómo van a vivir todos los demás. Y crean las instituciones, las normas de convivencia, etc., ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que la Segunda Guerra Mundial era uno de esos acontecimientos que habían fundado un nuevo orden mundial. Pero este orden mundial, en el transcurso del tiempo, y lo estamos viendo ahora, ha ido resquebrajándose, de manera tal que ahora estamos en búsqueda de un nuevo orden mundial, que todavía no llegó. Estamos en tránsito. Un amigo mío decía, amigo que también conocía a Pancho, que se llamaba Emilio Máspero, decía, cuando se pasa de un orden mundial a otro orden mundial, hay un periodo de transición en donde hay un gran desorden mundial. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces yo lo que ustedes van a tratar de ver, lo que estoy tratando de hacerles ver es qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el sindicalismo, ¿no? Y cómo está la situación hoy, porque este sindicalismo ha ido variando de acuerdo al contexto mundial que estuvo hablándonos Eduardo. Es decir, todo eso que pasó en el contexto mundial, sobre todo el tema de las revoluciones industriales, ha ido cambiando el sindicalismo, porque el sindicalismo ha tenido que afrontar nuevas formas de trabajo, la muerte de alguna forma de trabajo, y el advenimiento de otra forma de trabajo, ¿no es cierto? Y eso ha generado toda un espectro de cosas nuevas que ha obligado al sindicalismo a cambiar. Entonces, por ejemplo, si antes se hablaba de movimiento obrero, hoy ya no puede hablarse de movimiento obrero, tenemos que hablar de movimiento de trabajadores. El movimiento obrero eran los operarios de las fábricas, etcétera, los que le daban sentido a ese movimiento. Hoy, además, hay trabajadores de otro tipo. Y en el futuro, seguramente, no va a haber, en gran medida, trabajadores con la relación de dependencia que nosotros conocemos hoy. Y esto va a obligar al sindicalismo también a producir un cambio en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces yo vamos a empezar a pasar algunas de estas. Al fin de la segunda, no sé si se ve bien lo que está más lejos, ¿no? Un poquito más la luz de atrás. Pero la luz lamentablemente no tenemos cortina. Todavía estamos en mora con la cortina. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros comenzamos allá en el 1989, que ganamos las elecciones en ese sindicato, apenas teníamos una casa en Carlos Calvo que tenía 2 pisos, ¿no? Planta baja y 2 pisos. Y eso era nuestro único patrimonio. Después teníamos algo en Córdoba, también un poquito. Bueno, hoy tenemos este edificio, tenemos otro similar acá, a 400, 500 metros. Tenemos en La Plata 3 edificios, uno recién terminado, uno de 5 pisos, otro de 6 pisos en doble torre, y otro más pequeño. Y estamos construyendo en Córdoba un gran centro recreativo que
que es realmente muy grande, ¿no? Pero bueno, eso digamos es parte de la historia de nuestra organización sindical. Pero nos olvidamos de comprar las cortinas. Yo cuento las cosas más importantes y después nos olvidamos de comprar la cortina. Pero bueno. Así que bueno, al fin de la Segunda Guerra Mundial, este era le voy a pasar cómo había quedado el sindicalismo, porque la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace lo que toda la guerra? Unos ganan y otros pierden. Entonces los que ganaron dijeron, bueno, ahora el mundo se va a manejar de esta manera. ¿Y qué se creó? Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que ya existía, pero que ahora empezó a tener otro tipo de presencia, de actividad y normativa. Bueno, hasta nacieron también otras instituciones como el Fondo Monetario, como la Organización Mundial del Comercio, por aquel entonces no se llamaba así. Así que bueno, todo eso es las nuevas instituciones del nuevo orden mundial, pero en el sindicalismo también. Ustedes tienen esto, slide lo tienen en email, ¿no? O sea que después, Claro. si no se acuerdan los nombres, ahí tienen. Si no lo ven bien, de todas maneras yo se lo cuento. Entonces, ustedes saben que la Segunda Guerra la ganaron los aliados, y los aliados eran principalmente los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. ¿No? Todavía hay una vieja discusión, ¿quién ganó la guerra? ¿No? Porque la verdad es que el terreno parece que la ganaron los soviéticos, ¿no? Pero en la economía y en su presencia como fortaleza en el mundo, la ganaron los Estados Unidos. Por muchas razones, entre otras, porque tuvieron un territorio continental no bombardeado, porque fueron la maquinaria de producción de los armamentos de guerra que le vendieron a todo el mundo, y hicieron, digamos, económicamente un gran patrimonio. La Unión Soviética, en cambio, tuvo 20 millones de muertos, dicen, más o menos. Algunos dicen 20 y tantos. 24. Sí. 24. Bueno, 24 millones de muertos. Para aquel entonces, la Argentina creo que no alcanzaba a tener 12 millones de habitantes. En el censo del 47, 16 millones. En el 47. El censo del 47. Claro. Así que tendría, no sé, 14, 13, 14 o 12. Bien. Quiere decir que esa guerra le costó a la Unión Soviética casi 2 veces la población de Argentina, ¿no? Sin contar los heridos, etcétera, ¿no? Pero digamos, el resultado de eso fue que después del sitio de Leningrado, la Unión Soviética avanzó rápidamente sobre toda Europa y llegó hasta Berlín y ganó la guerra en el terreno. No es que los Estados Unidos hayan participado ni hayan tenido pérdidas, pero su territorio no sufrió ningún embate, ¿no? Al contrario, toda la Europa quedó destruida, ¿no? Y esto tiene importancia porque cuando termina la guerra, estos dos aliados dicen, bueno, vamos a hacer, y me refiero nada más que al sindicalismo, un solo sindicalismo internacional, ¿no? Y este sindicalismo internacional se va a llamar Federación Sindical Mundial. Ahí estaban todos, los soviéticos y los, digamos, los socialdemócratas, sería, o demócratas, Estados Unidos y los aliados europeos, etcétera, ¿no? Y entonces en las Naciones Unidas se reconoció a la Federación Sindical Mundial. Pero esto no duró mucho, porque como ustedes saben, en 1947 estalla la Guerra Fría, a propósito especialmente del Plan Marshall. Y entonces el sindicalismo se divide, porque el sindicalismo europeo-americano, una parte de ese sindicalismo, se va a ir de la Federación Sindical Mundial, y la Federación Sindical Mundial va a quedar más que nada en la órbita de la Unión Soviética y sus aliados, digamos, ¿no? Los países aliados. Al mismo tiempo que se crea esta organización, lo que las Naciones Unidas reconoce también una tercera, que había sido creada en 1920 con otro nombre, la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, la CISC, al amparo de la doctrina social de la Iglesia.
Entonces, se rompe la Federación Sindical Mundial y se crea la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOS, la Confederación de la Federación Sindical Mundial, que sigue existiendo pero bajo la órbita soviética, y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que después se va a convertir en Confederación Mundial del Trabajo. Es decir, hay 3 organizaciones sindicales internacionales reconocidas por las Naciones Unidas. Van a ser esas 3. Cada una de estas 3 va a tener sus filiales en los diversos continentes. En el caso nuestro, porque lo que interesa a nosotros América Latina, más bien, la CIOS va a tener la ORIT, que va a ser la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Interamericana de Trabajadores, subrayo esto porque va a tener que ver un poco también con otras fusiones que se van a producir más tarde. Y la Federación Sindical Mundial va a tener una especie de sindicalismo itinerante de carácter regional, porque no va a tener asiento en los países, porque los países de toda la América Latina están prácticamente dominados por los Estados Unidos. Entonces no lo dejaban asentarse en ninguna parte y le resultaba sumamente difícil reclutar organizaciones sindicales. ¿Qué va a ser la CEPUSTAL? Confederación, no. Sí, Congreso Permanente para la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, CEPUSTAL, ¿no? Bueno, y la Confederación Mundial del Trabajo, o la antigua CISC, va a tener en nuestra región una organización que va a comenzar llamándose Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, ni siquiera sindicatos, sindicalistas cristianos, que con el tiempo se va a transformar en la Central Latinoamericana de Trabajadores, ¿no? Es ahí donde nosotros anclamos, digamos, con el SADOP en su momento, y donde creamos la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura. Yo debo ser el único sobreviviente de esa creación, ¿no? Pero bueno, todo esto en este nuevo orden mundial. Ahora, ustedes saben que en 1947, cuando se rompe la Federación Sindical Mundial, era tan grande la relación entre los sindicatos o el sindicalismo de la Unión Soviética con el sindicalismo liderado por los Estados Unidos, obviamente, que en México se hace un congreso internacional donde va a participar los sindicatos americanos, especialmente la AFL-CIO, y también los sindicatos que se agrupaban de América Latina en una organización que se llamaba CETAL, Confederación de Trabajadores de América Latina. No era la CLAT, era la CETAL. Esta CETAL había sido creada por un tipo que se llamaba Humberto Toledano. ¿Humberto era? No, Toledano era el apellido. Era alguien del Partido Comunista. Lombardo Toledano. Lombardo Toledano, ahí está. Vicente Lombardo Toledano. Así está. Lombardo Toledano, junto con Josh Mini, que me acuerdo del representante de la AFL-CIO, hacen un congreso internacional e invitan a la CGT de Argentina. Para este entonces, la CGT Argentina era muy mal vista por ambos, tanto por la Unión Soviética como por los norteamericanos, porque claro, ellos habían inaugurado la época de la Guerra Fría, o mejor dicho, no todavía la época de la Guerra Fría, pero sí la regla del alineamiento. Había que alinearse. Y el gobierno argentino era uno de los últimos que se alineó, si se quiere, porque en el último mes de la guerra, declara la guerra recién, y de parte de los aliados, que se sabía que ganaban hacía tiempo, pero se lo consideraba para colmo, el gobierno peronista había proclamado la tercera posición. Siempre los peronistas. Que siempre los peronistas rompen el alineamiento. Con la tercera posición, así que ahí no lo querían, en ese congreso no lo quería nadie.
Y fue muy interesante porque un delegado al Congreso fue el hijo de Tomás Ferrari, Libertario Ferrari, de ATE. Y Libertario Ferrari le dijo a Tomás Ferrari, que había sido un anarquista muy conocido y que a la postre había sido muy amigo de Simón Radovisky, ¿no? Ambos estos, Tomás y Simón Radovisky, vivían en México para aquel entonces. Cuando el Congreso se hacía en México, cuando Libertario llega a México, lo reciben Simón y Tomás y le dicen, mirá, acá hay una trampa preparada para la CGT. Y efectivamente, cuando ellos se presentan a la CGT y dicen un discurso, qué sé yo, los expulsan del Congreso, ¿no? Los expulsan por nazis, ¿no? Por fascistas, ¿eh? Bueno, en realidad la motivación era otra. Pero bueno, ese Congreso, que fue armado entre los dos sectores, la Unión Soviética y también los Estados Unidos, o el sector, digamos, occidental, va a ser el último Congreso porque se rompe esa unidad y se crea la CIOL, queda la Federación Sindical Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, después esto, digamos, en el resto del mundo va a haber otras organizaciones sindicales que van a quedar alineadas o desalineadas, porque va a haber muchas que, como por ejemplo la COP de Bolivia, no va a integrar ninguna, el PIT-CNT de Uruguay no va a integrar ninguna de estas sectores, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos, por favor. Sí, bueno, estos son algunos sindicatos que ustedes ya los tienen, así que a nivel nacional y a nivel regional